Los 133 cardenales que pueden votar para elegir al nuevo Papa ya están reunidos, preparados para comenzar ese cónclave y para hablar de las reuniones que han tenido estos días y de todas esas noticias que hemos recibido desde el Vaticano. Tenemos hoy aquí a José Alegre, sacerdote y experto en doctrina social de la Iglesia. Bienvenido, señor Alegre. Muchas gracias y buenos días. Bueno, previo a este cónclave, a esa reunión bajo llave, han tenido lugar una serie de reuniones de los cardenales que muchos ni se conocían entre sí. Sí, porque en los últimos años, además de nombrarse muchos, se ha nombrado de un panorama muy abierto. Tenemos ahora cardenales de países que nunca habían tenido y todos los continentes están muy representados. Las distancias hacen que muchos de ellos tengan dificultad para ir a Roma a cualquier hora y para cualquier reunión. Por eso entre ellos no se conocen todos y algunos son una incógnita para los mismos que tienen que elegirlos. Por eso estas reuniones previas les da motivo para reunirse por un lado, para conocerse y luego para ir viendo un poquitín hacia dónde piensan ellos que debe ir o debe dirigirse la Iglesia en estos momentos del siglo XXI. Porque no son tanto las personas lo que cuentan, que también son fundamentalmente las orientaciones a las que cada uno es sensible. Entonces elegir un papa u otro es relativamente importante, pero siempre dentro de un esquema colegial en donde todos se aconsejan, se ayudan y donde hay muchos dicasterios para ayudar a tomar las decisiones que corresponden a cada problema. Entonces no es una dirección tan personalista como a veces mucha gente puede pensar, sino que es una acción muy colegial y muy pegada a lo que llamamos la tradición. No en el sentido de querer ser tradicionales, sino de mantener una identidad, pero una identidad abierta a los nuevos tiempos en los que el mundo va cambiando, en las formas de hablar, de pensar, de conocer, también de hacer cosas. Todos los descubrimientos científicos, tecnológicos, pues todo eso nos cambian por dentro y por fuera, tienen mucha importancia en el lenguaje. Y todo eso hace que nosotros, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, cambiemos mucho, ¿no? Entonces la Iglesia, como nosotros, tiene que también cambiar para hacerse comprensible. Para hacer que ese mismo mensaje que ha transmitido siempre, pues esté a la altura de los tiempos y significativo, porque es un mensaje no de tipo cultural ni de tipo científico, sino de tipo vital y existencial. Y ahí es donde empalma precisamente con nuestro modo de vivir, de pensar, de relacionarnos, etcétera. Recuerdo que conversamos cuando falleció el Papa Francisco y hablábamos de su pontificado como diferente, más cercano, visto por muchos como más abierto, esa sinodalidad, ¿no? Y una de las incógnitas que hay ahora es si el nuevo Papa va a seguir en esa estela, con tantos cardenales además nombrados por él, o si va a ser más tradicional o más diferente. Bueno, el Papa tiene una cosa y es que tiene su propia personalidad. El Papa Francisco pues ha tenido de característica que ha roto algunos de los esquemas formales que la autoridad ha manifestado siempre en las ceremonias y en las relaciones sociales y políticas. Ha sido un papa que ha comenzado a hacerlo Juan Pablo II, pero que lo ha hecho especialmente más natural, más espontáneo y al mismo tiempo más insistente. Se ha mostrado tal como él era, ¿no? Y esa naturalidad le ha dado un aire que ha sido una novedad. Entonces, por un lado se mira
¿sería bueno que a partir de ahora la autoridad religiosa, más que pensar en el ceremonial, en la majestuosidad de los ritos, pensara más en la naturalidad de las relaciones humanas? Por un lado. Y por otro, la cercanía, para que la gente vea que lo religioso no es simplemente la relación con el misterio, sino que la religión es recoger los grandes dramas del ser humano, como son la muerte, el amor, la inmortalidad, por lo tanto también con la muerte, o la esperanza, el sentido de nuestros problemas, la violencia de nuestro ánimo y de nuestra convivencia, que parece no acabar nunca, y renacer de nuevo cada generación. Entonces, todos esos dramas que el ser humano vive a nivel personal y social, la religión lo recoge, pero lo recoge en forma de súplica y en forma de esperanza. Y eso puede hacerlo no solamente con grandes palabras o grandes oraciones, sino también de una forma sencilla, como lo hace el pueblo tantas veces, y que eso lo puede transmitir también la gran autoridad religiosa representada por el Papa. Estos días, yo no sé si también por el auge de las redes sociales o de cómo ha cambiado la forma de relacionarnos, veíamos imágenes desde el Vaticano que a mí me llamaban muchísimo la atención, los turistas queriéndose hacer fotos con los cardenales, asaltándoles casi por la calle, ¿no?, para hacerles preguntas, y también hemos conocido que se han propagado incluso bulos sobre algunos de esos nombres, de esos papales, ¿no?, que se dice, de estas personas que podrían, estos cardenales que podrían ser elegidos papas. No sé, que nos llamaba mucho la atención este aspecto. Sí, llama la atención porque a la gente siempre le ha parecido que la autoridad religiosa está en la distancia y que manteniendo la distancia pues mantiene una aureola de prestigio que no es común entre los seres humanos, ¿no? Está descubriendo esta generación que la autoridad religiosa, incluso la máxima autoridad religiosa, es un ser humano como los demás. Así se ha mostrado el Papa Francisco. Y que los cardenales y los obispos, que siempre han estado en una distancia, pues ahora son tan normales, pueden ser tan sencillos como los demás, y desde luego defectuosos o pecadores, que decimos, como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, por un lado, eso significa una mayor confianza y cercanía, y por otro lado la posibilidad de pensar que también deben tener sus sombras, sus rincones oscuros, ¿no?, como todos los demás, y hay un cierto morbo en tratar de descubrir de qué tipo serán, ¿no? A veces se descubre alguno que es de tipo económico, ¿no?, y señalan, ¿no? De hecho, hay un cardenal que no va a poder votar precisamente por un problema de contabilidad, ¿no? Y otro que es también muy morboso, el mundo de la sexualidad o de los afectos, ¿no? Serán los cardenales seres humanos y sentirán, por lo tanto, la necesidad de afecto o la atracción erótica y sexual por las demás personas. Entonces, esos morbos, junto con esta otra cercanía, crean esa incógnita y ahí pueden surgir de todo, ¿no? Como estamos viendo también en otras esferas. Claro. Volviendo al cónclave, en esas reuniones previas que hemos mencionado, que además de conocerse entre ellos ya se van un poco, ¿no?, tomando el pulso, viendo lo que hay detrás, ¿se decide más ahí que en el cónclave en realidad? ¿O...? Se prepara y al final el cónclave puede ser un eco de lo que ha ocurrido antes, o puede ser también la decisión que antes no han sido capaces de tomar. Por eso puede haber siempre sorpresas, porque en los que de alguna manera no hay campañas personales. Es decir, uno no se postula como candidato, sino que son otros los que piensan, pues fulano podría
hacerse eco del pensar nuestro, ¿no? Frente a otros que podrían decir, pues el nuestro podría ser este otro. Entonces, a veces, si no hay mayoría suficiente, a partir de un cierto número de votaciones, ya los cardenales se van decantando no tanto por las apuestas anteriores, sino por esa sorpresa de decir, bueno, pues voy a votar a fulano porque parece que con estos otros no nos ponemos de acuerdo. Claro. Bueno, no sé, ha mencionado usted la palabra apuestas, hay quinielas, no solo sobre quién puede resultar elegido, sino cuánto van a tardar. Se espera que no se alargue mucho en el tiempo este cónclave. Bueno, las apuestas en nuestro mundo están en todas partes, ¿no? Entonces, esto tampoco puede estar fuera del mundo. Y se espera que sea un cónclave corto, se espera. Pero siempre es sorprendente, siempre es impredecible, ¿no? Y luego sí que tendríamos que pensar que a lo largo de la historia ya han sido 266 papas y ha habido de todo. Ha habido grandes papas y ha habido, por desgracia, pues algunos que han sido fundamentalmente mal ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aparte de que también en otras épocas cosas que ahora vemos como aberrantes las veían como cosas muy normales y naturales, ¿no? Entonces, a partir de eso, todo papa es un ser humano que necesita mucha ayuda, que hará cosas bien y hará otras cosas que seguramente no estarán tan bien, pero que está muy ayudado. Y entonces, al ser una cosa muy colegial, pues se arregla. Y luego debemos mirar con confianza, porque peor situación que la que tuvo el cristianismo en sus inicios no la tenemos ahora, ni mucho menos. Y gente tan poco preparada como en los inicios tampoco la tenemos ahora. Y sin embargo salió adelante en circunstancias muy difíciles, ¿no? Uh-huh. También ahora. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la fuerza no está en las personas que formamos la comunidad de los creyentes. La fuerza está en el mensaje que transmitimos, que es un mensaje de confianza y de esperanza, tanto para nuestra propia historia como sobre todo para el futuro más allá de la historia. Uh-huh. Mencionaba el otro día un invitado que él había conocido a 5 papas y pensando un poco, ¿no?, en esas que se dicen muchas cosas, ¿no? Después de un papado largo va un papado corto, pero bueno, eso también dependerá del elegido, ¿no? No es lo mismo tener un papa en la media de los 50, 60 que ya en los 70 y muchos. Sí, bueno, depende de la edad, depende de la salud y depende ahora ya, que ya no nos sorprende, de que en un momento determinado él se sienta o cansado o incapaz y decida jubilarse. Entonces podríamos encontrarnos la sorpresa de que alguien mayor o más joven, siendo papa, pues ya sería una sorpresa no original, sino repetida. Pues lo mismo que hizo Benedicto XVI, a partir de ahora puede hacerse en cualquier momento. Ha mencionado un poco por encima, ¿no?, alguno de esos retos a los que se enfrenta ahora la Iglesia. ¿Cree usted que llegar después de un papa como Francisco es más presión, si cabe, o no? Bueno, hay una presión que es la que hemos hablado antes, la popular, ¿no? Francisco ha sido un papa muy popular y ahora tenemos el mundo en unas situaciones con varios frentes. Hay un frente muy interesante que es el diálogo con la cultura y la ciencia. Tenemos un candidato que proviene del mundo de la biología y de la medicina, que ha sido médico, ha ejercido la medicina antes de ser cura. Y podría ser, pues, un signo de querer dialogar con el mundo de la ciencia. Tenemos un ambiente muy raro en el Medio Oriente. El problema de las relaciones entre el mundo árabe y el mundo occidental está todos los días ya en la prensa, se ha vuelto muy difícil, y hay un cardenal que tiene mucho prestigio en este diálogo con el mundo árabe, que lleva viviendo ya unos cuantos años en Jerusalén, que es muy reconocido por ambos
por los cristianos y por el mundo árabe, que ha facilitado mucho el diálogo entre las dos religiones y entre los distintos grupos que forman ese mundo. Podría ser también otro candidato importante teniendo en cuenta ese aspecto. Otro podría ser el geográfico. Si ya se han ido rompiendo barreras de tipo geográfico, pues podría ser que hubiera una continuidad en ese sentido y se quisiera elegir a un papa asiático o africano, gente preparada ahí. Y cabe también la posibilidad de que se quisiera de alguna manera reordenar de nuevo una iglesia de tipo más burocrático y organizado, ¿no? Y para eso también hay un candidato ideal que está en boca de todos, que es Parolin, el secretario de Estado. Es decir, para cada situación puede haber una persona que no sea él la solución, pero sí que represente y signifique esa preocupación por esa cuestión que él representa. Pues claramente la elección del nuevo Papa nos dirá mucho sobre ese rumbo en el que piensa orientarse la Iglesia. Sin duda. Pero sobre todo conviene que recordemos ese sentido de confianza, porque sea quien sea, seguro que estando ayudado lo hará muy bien, y desde luego que nuestro mensaje, que es lo que importa, hará que llegue a más gente para despertar más esperanza en un mundo que sin Dios anda un poco desorientado. Pues muchísimas gracias, José Alegre, sacerdote y experto en doctrina social de la Iglesia, por habernos dado esta visión de todo lo que hay detrás a la hora de elegir un nuevo Papa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues gracias a vosotros por la oportunidad. Antena Aragón.